La historia de Annelies Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Hoy les traemos nuevamente un relato de nuestro amigo Richard Correa desde Chile. Como siempre, les sugerimos apagar las luces, colocarse los audífonos, subirle al volumen y disfrutar. Esto es, Hablemos de terror. Bienvenidos. Desde que llegamos a esta casa, una extraña sensación se alojó en mí. No sabría cómo describirlo. Algo en ella me inquietaba de sobremanera, sobre todo en ausencia de mi esposo durante el día, cuando quedaba prácticamente sola con mi bebé. Era una casa muy vieja, pero se mantenía firme en sus cimientos y de cierto modo, bien conservada por mi suegra. Ella lamentablemente había fallecido la semana anterior e hicimos posesión de la casa casi en forma inmediata, pues mi esposo era el único heredero en vida, mudándonos en forma abrupta. Desde el principio me opuse al cambio. Sin embargo, nuestro pasar económico no era el mejor y llevábamos mucho tiempo alquilando una propiedad mucho más reducida, pero bastante cómoda para los tres, lo que contrastaba completamente con esta enorme y vieja casona, llena de muebles enormes y antigüedades que se engullían nuestro precario inmobiliario, como queriendo prevalecer por sobre cualquier cambio o intento de modernización. Al principio toda la casa me daba escalofríos, y en ciertas partes o habitaciones incluso se me erizaba extrañamente la piel. Había lugares que guardaban un intenso olor a humedad, en otros un aroma a antigüedad o vejez por la mala circulación del aire se hacía insoportable que, pese a limpiar más de una ocasión, permanecía en el ambiente, llegando a ser más intenso por las noches. El primer piso era casi en su totalidad de material sólido y su segundo nivel casi completamente de madera. Había 6 habitaciones que daban cuenta que mi suegra había vivido casi toda su vida junto a sus padres y hermanos en ella. Bastaba escarbar en las habitaciones, sótano y entretecho para encontrar objetos y muebles de épocas de antaño. Si bien en vida habíamos venido en reiteradas oportunidades a visitarla, nunca había puesto atención ni recorrido la casa como ahora. Y creo tampoco me había inquietado nunca de la manera que hoy lo hace, con nosotros de inquilinos. De todas las habitaciones, mi esposo tuvo que elegir aquella, la más grande y escondida del lugar. De cierta forma nos beneficiaba, al poder tener la cuna de la bebé con nosotros y no sufrir de las incomodidades de donde vivíamos. Pese a ello, algo de la habitación me causaba una inquietud y miedo bastante peculiar, pues si bien creo en fantasmas, almas en pena y a la vez soy muy religiosa, era aquel enorme y antiquísimo armario pegado a la pared, casi adherido a las raíces y cimientos de la casa, el que me inquietaba de solo mirarlo, e incluso me impedía acercarme a él, sintiendo un impropio rechazo hacia ese vejestorio. Solo aguanté un día con aquel armario ahí dentro. Fue por la tarde, y mientras hacía dormir a la bebé, que aquella puerta comenzó a rechinar y abrirse levemente, casi en forma imperceptible, de no ser por el silencio abismante de la casa. Los vellos se me erizaron, y si bien fue muy poco lo que aquella puerta se abrió, fue lo suficiente para entrar en pánico. Me paré frente a él, pero a un par de metros no tenía el valor para acercarme más. Aquella sensación al estar cerca era casi angustiante.
por lo que solo atiné a ir por la escoba y con el palo, empujar para cerrarlo. Mis manos temblaban y aquella escoba se hacía corta. Inevitablemente tuve que acercarme más para lograr mi cometido. Cerré los ojos y di un par de pasos, escoba en mano, hasta que por fin sentí que tocó la puerta. Comencé a empujar rápidamente un par de veces, hasta que logró cerrarse por completo. Cuando mi esposo llegó por la tarde-noche, no fue el saludo lo primero que salió de mi boca para él. Apenas entró, pedí que sacara de cualquier forma aquel armario de la habitación. Tuvimos una leve discusión sobre el tema que se trasladó incluso a la habitación cuando nos fuimos a la cama. De cierta manera, mis argumentos eran algo paranoicos y no los entendía del todo. Pero al fin de cuentas, accedió por la mañana siguiente a intentar removerlo, aprovechando el fin de semana. Era mi segunda noche y esperaba poder dormir mejor. Me estaba costando un poco adaptarme al cambio. Sin embargo, la casa me tenía preparada una noche de situaciones inexplicables y terroríficas, pero que era solo el principio de algo, todavía aún más siniestro. Todo era silencio sepulcral aquella noche. Mi esposo por momentos roncaba sutilmente y la bebé se había dormido muy temprano como nunca. El silencio era tal que escuchaba incluso algunos insectos nocturnos y más de algún pájaro revolotear por las afueras. No me extrañaría que fuesen murciélagos, con lo campestre de esta zona y el enorme entretecho de la casa. Intentaba pensar en otras cosas para conciliar el sueño, cuando un rasguño de las tablas me alertó. Eran como arañazos constantes en el piso, sin poder determinar con exactitud su proveniencia. Ratas, lo que me faltaba, me dije a mí misma, mientras colocaba la almohada en mi cabeza acomodándome de lado para poder conciliar el sueño. Estaba casi tomando profundidad en ello, cuando susurraron mi nombre al oído, lo que me exaltó de sobremanera. Nancy. Fue aquella siniestra voz y tan real que podría jurar que hasta el aliento sentí en mi oído, incorporándome rápidamente en la cama con el corazón a 1000 pulsaciones. En primera instancia pensé que mi esposo me hablaba, pero seguí en trance, roncando sutilmente boca abierta y babeando. Miré con preocupación la cuna a mi lado y mi hija también dormía plácidamente. ¿Habrá sido un sueño? Lo cierto es que abracé a mi esposo, pues quedé muy asustada luego de aquel extraño momento. Para colmo, aquel silencio ensordecedor de la casa, y siendo la única despierta a esas horas, acrecentaba aún más mis temores. Miré mi enorme crucifijo que heredé de mi madre y que siempre mantengo colgado a la cabecera de la cama y recé, como siempre con mucha fe de manera de alejar mis temores. No pasó ni un par de minutos cuando el crucifijo cayó al suelo, golpeándose fuertemente por detrás de la cabecera de nuestra cama. Sigue rezando, que vas a necesitarlo. Fue aquella misma voz que volvió a susurrar en mi oído, quedando gélida y aterrorizada. Esta vez pude sentir una leve brisa en mi cabello. Alguien más estaba en la habitación. No sé cómo describir con más detalles aquel escalofriante momento. Solo atiné a dar un leve grito de espanto, que junto a la caída del crucifijo despertaron a mi esposo, asustado, preguntándome qué pasaba. Temblorosa y en penumbras, le comenté lo que me había sucedido, pensando en principio que lo había soñado. Pero fue justo en ese momento, cuando las puertas de aquel armario comenzaron a rechinar, abriéndose muy lentamente, casi en forma sutil, y al compás de aquel horrendo sonido de la madera vieja y de sus bisagras desengrasadas, que comenzó a creer, o mejor dicho, comenzamos a creer, que había fantasmas en la casa. Atónitos y muertos de miedo quedamos sentados en la cama escuchando cómo aquel viejo armario abría sus puertas pausadamente.
Fueron casi un par de minutos hasta que cesó aquel siniestro ruido de sus puertas. Prendimos rápidamente las lámparas, pensando que nos daría algo más de tranquilidad a todo este momento, pero no. Apenas se encendieron las luces, las puertas se cerraron de golpe, sobresaltándonos aún más y despertando a nuestra niña, que entró en llanto. Casi no dormimos luego de aquel evento, y muy temprano mi esposo comenzó a intentar sacar aquel armario de la habitación. Era extraño, pues tenía un peso inusual que hacía imposible moverlo siquiera algunos centímetros de su lugar. Intenté ayudar en la faena, pero pesaba toneladas, pese a ser solo vieja madera. Todo era muy aterrador con aquel mueble. En su interior mantenía algunas ropas antiguas, al parecer de mi suegra y de otros habitantes, malolientes y mugrientas, como así también en su fondo, zapatos y algunas cajas con porquerías. Era bastante amplio. Me llamó bastante la atención que en su parte interior también mantenía un espejo, tal cual lo tenía en una de sus puertas por fuera, causándome un escalofrío del por qué, pues nadie se miraría desde adentro, a no ser que alguien habitara dentro de él. Al fin de cuentas no logramos removerlo, por lo que decidimos taparlo con una enorme sábana blanca y poner un par de clavos para que aquellas puertas no siguieran abriéndose en forma aterradora. Al llegar la noche, entenderíamos que no era suficiente, que aquel armario guardaba algo siniestro y demoníaco que nos atormentaría, a tal punto de dejar horribles secuelas en nuestras vidas. Sentí cuando algo o alguien desde adentro forzaba su apertura, prendiendo la luz rápidamente y despertando a mi esposo. Fueron 2 oportunidades que empujaron desde adentro, para luego ver estupefactos cómo la enorme sábana blanca comenzaba a deslizarse, hasta terminar en el piso. Lo que vino después, cuesta creerlo, pero ocurrió. Aquellos clavos comenzaron a ser expulsados desde adentro, lentamente, y uno a uno, hasta caer al suelo, como queriendo atormentarnos aún más. Ver aquellos clavos salir de la madera y caer uno a uno, esperando algo horrible cuando cayera el último, era algo completamente aterrador y nos heló la sangre por completo. Solo atinando a tomar a nuestra hija en brazos, tomarnos de las manos fuertemente y rezar. Cuando logró desclavarse el último, comenzaron a abrirse nuevamente las puertas, lentamente, y con aquel chillido de sus bisagras tan atemorizante. Una oscuridad abismante había ahí adentro, y no sabíamos qué hacer o qué esperar de aquel evento tan escalofriante. Mi esposo nos sacó rápidamente de la habitación y nos fuimos a una del primer piso, donde acomodamos los colchones y nos arropamos los 3, intentando sobrellevar todo esto tan siniestro y macabro. Intentamos dormir, pero se hacía difícil, como comprenderán, luego de tan terroríficos episodios. Fui a la cocina por un poco de agua para tomar un tranquilizante y despejar un poco la mente. Pero si no era el armario, era la casa en sí, la que me seguía intranquilizando en cada rincón, pensando por algunos momentos en la posibilidad seria de devolvernos, donde al menos vivíamos tranquilos. No alcancé a terminar de beber cuando la vi, o creo era ella. La imagen de mi suegra cruzando el comedor, completamente desnuda, con aquel cuerpo huesudo, arrugado y lleno de llagas en su espalda y parte posterior del cuerpo, debido a su larga permanencia postrada, podrida por el cáncer que se la llevó, con su cabello gris, largo y desaliñado, justo como la recordaba antes de morir. Fue una fracción de segundos, pero la vi cruzar hacia la habitación. El vaso se hizo trizas en el suelo, pues mis manos no pudieron sostenerlo del miedo. Era ella, y no creo estar enloqueciendo o alucinando. O tal vez sí, y la sugestión me pasaba la cuenta. Volví rápidamente a la habitación, completamente horrorizada.
a tal que mis piernas temblaban con mi andar. Cuando entré y observé que mi pequeña no estaba acostada, el mundo pareció caerse a mis pies. Grité enloquecidamente y en llanto inconsolable. Mi esposo asustado no comprendía nada, pues solo me oía gritar por mi bebé. Buscamos rápidamente por todo el piso en forma desesperada, hasta que su llanto comenzó a oírse desde el segundo nivel. Subimos rápidamente, siguiendo su desesperado sollozo, el cual nos llevó nuevamente a nuestra habitación. Ahí, en la cama, y completamente solo estaba, asustado y llorando a mares. Abrazados y en un mar de lágrimas, quedamos los tres sentados en la cama, rezando, con toda la fe frente al crucifijo que colgaba de la pared, hasta que nos dio el amanecer. No sabíamos qué estaba pasando en esta casa. Todo era confuso y una horrible pesadilla de la cual parecíamos no despertar. No cabía en nuestras mentes todo lo que había ocurrido en tan pocas noches o días de lo que era nuestra nueva vida. ¿Cómo era posible que nuestra hija haya aparecido en la habitación? ¿Por qué mi suegra se me apareció como alma en pena? ¿Fue ella quien me susurró la primera noche? ¿Qué misterios o algo siniestro guardaba aquel armario? Eran demasiadas preguntas que nos volaban la cabeza, pero a la vez nos sumían en un miedo absoluto. Fue cuando intentamos quemar aquel armario, que descubrimos los secretos que se guardaban en él. Y por cierto, la razón de aquel espejo en su interior. El amanecer tan ansiado parecía nunca llegar. Completamente desolados y aterrados en esta gigantesca casa que casi se sentía tener vida propia. Esperábamos los primeros rayos de luz, pensando que aquello nos libraría de tanto mal. Extrañamente, como si el clima fuese cómplice o parte de la escenografía de esta horrible experiencia, el día estaba en un gris intenso, que oscureció el cielo a tal que no percibimos la entrada de la madrugada. Nubes negras, amenazantes, cargadas de lluvia que pronto caería sobre nosotros, nos harían esto aún más complicado de lo que ya era. Las tronaduras lejanas estaban a cada momento más cerca y eran más constantes, sobresaltándome con cada nuevo estruendo que hacía temblar la casa y los vidrios. En el sofá, tumbados, llenos de miedo y silentes, estuvimos largas horas, en silencio, el cual se quebró cuando mi esposo decidió hacer algo al respecto con aquel armario. Me aterraba quedarme sola. No me sentía segura en ninguna parte de la casa, así que subí junto con él, y con mi pequeña en brazos. De pie, en una esquina, fui espectadora de cómo mi esposo casi con furia arrancaba de aquel vejestorio todo su contenido. Ropas, zapatos, libros y un sinnúmero de cajas desfondadas que volaban con fuerza de aquel armario. Cuando acabó de tirar todo me asusté, pues pareció por algunos largos segundos perderse dentro de él, en donde todo fue silencio. «Marcos, ¿está todo bien?», le pregunté temerosa ante tal silencio, intentando buscar un ángulo que mejorara mi vista hacia el interior, pero a la vez no me acercase demasiado. Ahí estaba, parado dentro del armario, estupefacto y casi hipnotizado mirando el fondo de él. Debiendo subir el tono de mi voz para hacerlo entrar en sí, cuando comprendí qué era lo que tenía a mi esposo en ese estado, quedé casi igual que él, sorprendida y aún más aterrada. Aquel armario tenía una puerta trasera, o más bien un pasadizo o una especie de habitación completamente oculta que nacía de aquella pared. Ahora entiendo por qué no logramos mover su estructura completamente. No era una puerta en sí, solo una manija de madera, con la cual corrías la parte posterior del armario, accediendo a la entrada de esta escalofriante parte de la casa. Cuando intenté decirle que no la abriera, era demasiado tarde.
La curiosidad estaba de cierta manera también instalada en mí, dejando de lado todo aquel rechazo que tenía hacia el artefacto. Esto ya no tenía que ver con aquel viejo armario, era algo mucho más grande. Lo sentía en el pecho, muy fuerte y de forma angustiante. Cuando la madera comenzó a dejar a la vista aquel cuarto oscuro como el abismo, un hedor asqueroso y nauseabundo salió de él, como si estuviese esperando ser liberado a tal que casi se sintió pasar junto a nosotros como una pequeña ráfaga de viento. A ello se le sumaron interminables moscas que, más que abandonar el lugar, parecían disfrutar su estancia ahí adentro. Retrocedí para proteger a mi bebé de tal pestilencia e insectos, posándola en la cuna y cubriéndola de inmediato. Casi nada se podía ver en aquella boca de lobo, pero lo que fuese, no era nada bueno. Marcos fue por velas y con una valentía que pocas veces le vi, se adentró en aquel horrendo espacio. Siguiéndolo, no pude evitar mirar qué había ahí adentro. La pestilencia era horrible. Casi nos empujaba a salir y se hacía difícil permanecer ahí adentro. Aquel lugar en tinieblas estaba lleno de cosas extrañas que en mi vida había visto. Sus paredes parecían estar pintadas de negro, guardando una humedad en sus tablas que se sentía. Así también el piso. Pero sucio y completamente manchado y lleno de tierra. De su techo parecieran colgar extraños objetos que se mezclaban en la decoración con enormes telarañas. Eran como amuletos y atrapasueños, que fue lo único que pude reconocer, pues mi abuelita me había regalado uno de pequeña. Lo más siniestro de todo eran aquellos espejos, de distintas formas y tamaños, adosados al techo. Escalofriante era vernos en ellos, y el cuarto en sí, al levantar nuestra vista, parecían ampliar el pequeño cuarto. En una de sus laterales, en una especie de repisa improvisada, reposaban una serie de frascos de gran tamaño, llenos de líquidos y de lo que parecía ser materia orgánica, dándole un aspecto completamente horrible y espeluznante. Eso sin mencionar lo asquiento visual. Cuando nos acercamos y la vela dejó ver su contenido, lo pavoroso de ello quedó a la vista, impactándonos de sobremanera, sin mencionar la repulsión que nos ocasionó al instante. Mechones de cabello podrido y restos de uñas al parecer humanas eran parte de su contenido. Clavos enormes carcomidos por la humedad, llenos de óxido y otras materias orgánicas indescriptibles, complementaban su interior, los cuales eran conservados en líquidos aún más asquientos. Aquellos fluidos mezclados daban tonalidades que no daban cuenta con claridad de qué se trataba. Algunos contenían restos de telas, alfileres e incluso lo que parecía ser plantas o flores, quedando boquiabiertos, con esta especie de laboratorio de brujas, por llamarlo de alguna manera. Lo más misterioso de todo era que todos los frascos estaban boca abajo, con sus tapas bien selladas. Marcos sacudía su cabeza de lado a lado, como no queriendo aceptar lo que tenía frente a sus ojos, o más bien, no aceptando que su madre y familia guardaban este oscuro secreto familiar. Cayó sentado al suelo y comenzó extrañamente a sollozar, llevando sus manos a la cara. Fue ahí cuando me reveló un gran secreto sobre su madre, del cual siempre se negó a creer y de aceptar de por vida, alimentando su mente de que solo eran rumores y pelambres de la gente y de este pueblo. Su madre era al parecer una bruja o hechicera. Marcos se independizó muy joven, saliendo del seno de su madre y familia a muy corta edad. Se las arregló con esfuerzo para vivir sin la dependencia de ellos, pero siempre llevó consigo aquellas dudas que fueron sembradas en su cabeza desde pequeño, ya sea por sus amigos pueblerinos o en la escuela misma donde siempre fue burlado, o más bien a su madre, la vieja bruja como solían llamarle. Quizás ello lo alentó aún más a salir de su familia tempranamente, renegando aquello que siempre sonó como un chisme de pueblo, pero era una realidad, que escondió en algún lugar de sus recuerdos
no queriendo aceptarla. Claramente, estas cosas no iban con él, ni lo quería en su vida. Comenzamos a hojear unos cuadernillos muy antiguos, de hojas amarillentas y quebradizas, que guardaban textos en idiomas indescifrables para nosotros. Dentro de ellos, había lo que parecía ser una especie de diario de vida, pues contenía escrituras de su propia madre, fechadas incluso con una data de casi 80 años de antigüedad. En ella se hablaba de demonios, de espíritus malignos atrapados mediante liturgias o rituales espantosos y aterradores que oficiaba ella misma. La oscuridad no permitía ver con mucha claridad su contenido y nos lo llevamos a las afueras del lugar. Antes de salir, contemplamos nuevamente todo el cuarto y fue ahí donde Marcos hizo algo que no debería: abrir uno de aquellos frascos. Cuando logró forzar aquella tapa, se disparó a por todos los rincones un hedor insoportable, mezcla de azufre con orina, realmente espantoso. Pero no fue aquel hedor en sí lo terrorífico de todo, sino aquello que zumbó en nuestros oídos y salió de aquel frasco, como un aliento o suspiro dejado en libertad. Luego el cuarto comenzó a sembrarse con un leve temblor, y al unísono, el llanto de mi bebé se hizo presente. Si bien estaba a escasos metros, corrí para atenderla y lo que vi, no lo podía creer. Ahí estaba nuevamente el fantasma de mi suegra, parado junto a la cuna y meciéndola con una de sus huesudas manos. Podría incluso ver una leve sonrisa en su actuar, como disfrutando de su nieta. Luego me miró, y sus palabras quedarán grabadas por siempre en mí. No dejes de rezar. A estos demonios les gustan los recién nacidos. Grité espantada mientras Marcos quedó petrificado a mis espaldas. Fueron cosa de segundos para que aquella figura grisácea y cadavérica de mi suegra se evaporara en el aire, dejando una estela humeante y oscura. Desesperada saqué a mi bebé de su cuna, abrazándola fuertemente. Aquel crucifijo comenzó a temblar y azotarse en la pared hasta caer. Unos susurros demoníacos y aterradores se sentían, acompañados del hedor asquiento de aquel cuarto que nos inundó la habitación por completo. La cama, en cosa de segundos, comenzó a cimbrarse de la nada. Algo había en la habitación que nos obligó a salir horrorizados del lugar y de la casa. Marcos volvió a entrar decidido y alimentado por el odio de su descubrimiento. Tomó un bidón de combustible y cerillos, dispuesto a quemar aquel armario y el cuarto que escondía a sus espaldas, sin pensar siquiera en la posibilidad de que acabaría destruyendo incluso toda la casa. Lo que ocurrió ahí arriba no tengo la menor idea. Marcos no habla de ello. Solo recuerdo ver a través de la ventana el fuego iluminar la habitación por algunos minutos. Luego apareció Marcos por la puerta principal, perfumado en parafina y con sus manos completamente carbonizadas. Mezcladas con el rojo intenso de sus carnes, podía sentir el olor a piel chamuscada. Dando un grito despavorida antes de socorrerlo, no me habló ni emitió alguna muestra de dolor alguno. Solo me enseñaba las manos mientras caía de rodillas con su mirada perdida. Corrí como nunca con mi hija en los brazos a la casa más cercana por ayuda. No había caído en cuenta cuán lejos estaban los vecinos más cercanos. Volví con ellos, quienes nos brindaron amablemente ayuda, indicándoles que habíamos tenido un accidente doméstico y mi esposo había sufrido graves quemaduras en sus manos. La ambulancia tardó en llegar. Estábamos en un sector rural bien lejano al pueblo. Los paramédicos indicaron que las quemaduras no alcanzaron a ser tan graves, pero debían trasladarlo para curaciones y quedar algunos días en cuidado. Preparé el bolso de mi hija y tomé algunas ropas, dinero y nuestras identificaciones de la habitación, debiendo ser más valiente que nunca para entrar ahí nuevamente. Ni siquiera miré aquel armario, pero de reojo pude ver que aún yacía de pie, y más erguido que nunca. Solo un tiznado carbonizado en sus puertas y el olor a humo que impregnaba las narices evidenciaban lo que ocurrió ahí dentro.
Cuando abandoné aquel cuarto, aquella voz susurrante volvió, justo cuando salía de ella para decirme: sigue rezando, pero no vuelvas. Llévate lejos a tu bebé. Era la voz de mi suegra, o de lo que parecía ser ella. Esta vez me convencí de que fue ella hablándome todo el tiempo. Claramente nunca más volvimos a la casa. Marcos puso en venta el terreno y la casa misma sin interesados hasta ahora. Menos volvería luego de entender un poco más lo que ahí pasaba, luego de leer aquel extraño cuadernillo y adentrarme en algo siniestro y aterrador de esa casa. Aquellos frascos contenían demonios. Sí, tal como lo oyen, demonios atrapados por mi suegra, quien en vida se dedicaba a limpiar personas o casas poseídas, atrapando a estas entidades espeluznantes y malignas mediante extraños oficios. Los frascos contenían orina y sangre humana en oportunidades, como así también cabellos y uñas, haciendo las especies de trampas o señuelos para estas entidades, quienes creían que se trataban de personas disponibles para poseer. En sus escritos, habla en detalle sobre estos extraños rituales, del poder de los espejos como contención de sus almas demoníacas. Fueron bastantes experiencias por lo extenso de sus escrituras. Escalofrío sentí cuando habla de haber enterrado a muchos de ellos en el jardín, con la tapa hacia abajo, como parte del ritual para no dejarlos salir jamás. Fácilmente hay más de 30 fechas de relatos, los cuales no leí del todo por miedo, para luego quemar tan oscuro cuadernillo acompañado de oraciones. Lo hice por un miedo absoluto que aún mantengo luego de meses de aquellos eventos escalofriantes, por aquella sensación de angustia que aún me viene cada vez que pienso en ello. En aquella habitación había a lo menos 10 o 15 frascos con demonios encerrados, y estuve tan cerca de ellos que se me eriza la piel, más aún pensar que dejamos escapar a uno de ellos. Espero que no nos haya seguido. Hay momentos en que aquel pensamiento me inquieta, sobre todo cuando despierto de madrugada y aparece semiabierta la puerta de un pequeño armario que tenemos aún en casa.